Estas personas, estos hermanos de los cuales nosotros le hemos abierto nuestros brazos de par en par, nunca se recuperaron económicamente después del terremoto del 2010. Ahora les toca este 5,9, que ya dejó 14 muertos, que es una cifra no oficial que seguramente viene en aumento, y al día siguiente viene otro 5,1. Hay que entender lo siguiente: en países como estos, donde hay extrema pobreza, los terremotos son asesinos de naciones. No lo digo por la cantidad de personas que fallecen, sino que desestabilizan a tal nivel la economía de un país que no se pueden volver a parar jamás. Bueno, nunca más. Pasa una década y siguen completamente tratando de ver de cómo vuelven a levantar ciudades que quedaron en el suelo. Haití también tiene un historial político de corrupción. Ahí está el famoso Papa Doc, Baby Doc, esta familia que se caracterizó por la corrupción. Hasta el año 94 era una seguidilla de gobiernos que terminaron interviniendo las Naciones Unidas y Estados Unidos principalmente, y eso obliga finalmente a Naciones Unidas el año 2004 a poner esta misión de paz, que son los cascos azules, y ahí nosotros los chilenos enviamos tropas del ejército, la Armada, la Fuerza Aérea. Un poco lo hace Lagos también para reivindicarse por el no que le había dicho a Bush en la invasión el 2002. Pero ahí pasó algo. Nosotros estuvimos el 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, y ya el Congreso decía: ¿hasta cuándo estamos? Nos vamos. Y dijeron: ya, nos vamos el 2010. A fines del 2010 nos vamos las tropas chilenas, y efectivamente ocurre este terremoto en enero del 2010 que vuelve todo foja cero. De hecho, nos fuimos hace poquito, ¿no? 2017, el año pasado nos fuimos hace poquito. Con la pregunta es ¿hasta cuándo nos vamos a quedar en Haití? Eso no una nación fallida, una república fallida. En ese sentido, Cristian, porque a mí no deja de parecerme bien relevante lo que tú estás diciendo, porque justamente lo de Papa Doc y Baby Doc y los Tontón Macut fue una situación. Los Tontón Macut era la policía de inteligencia, ¿no? Que se daba en Haití. Fue una situación muy compleja, que también tengo la sensación que se estableció además como un gobierno totalitario, como una dictadura en definitiva, que empobreció muchísimo a Haití. O sea, desde ese punto de vista, lo que quiero decir es que ya hay una situación que lo mencionaba un poco Carla, hay un empobrecimiento emocional en cuanto a la depresión, a la angustia. No creo que se entienda mal esto que estoy diciendo. Y que viene desde hace décadas. Exactamente. No. Entonces es muy angustiante. De verdad es una situación que es muy... A ver, para que usted lo entienda, imagínese que hay un 5.1 acá en Chile, o un 5.8 acá en Chile, pero solamente hay construcciones de como media agua. Claro. Ese sería el símil, para que usted entienda. Un 5.8, pero solo con construcciones tipo media agua, que uno ve lamentablemente todavía en nuestro país, de adobe y muy precaria. Son frágiles. A ver, es tremendo. Y si a eso usted le suma, como bien decía Carla, una emocionalidad precaria, justamente por toda esta historia, es brutal. Eso es desolador. Es desolador. Es que yo creo que eso es lo dramático. Bueno, Haití tiene una religiosidad bien especial. En su mayoría son cristianos, pero también hay muchos que practican el budismo. Esto porque la isla de Haití también fue el vudú, no el budismo. El vudú, un reposario de esclavos que venían de África, y ahí se mezclan religiones africanas, sí. Bueno, de ahí nace, por ejemplo, se cree mucho en los muertos vivientes. Los zombies. De ahí nace el mito de los zombies. Vudú, candomblé. Hace un rato yo les mencionaba respecto al Centro de Cultura que se vino abajo en este país. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de los 14 personas, que hoy día es el número oficial de fallecidos, número que por supuesto seguirá aumentando con el paso de los días, 2 al menos de estas personas yacían en este Centro de Cultura, y vemos algunas imágenes, por favor, señor director, donde están buscando sobrevivientes en medio de los escombros. Atención. O sea, no quedó nada. O sea, estamos hablando de uno de los lugares que se cayó por completo. Ahí está. Tú me estás diciendo que ahí estaba el lugar. Eso que usted ve así, gris, con pedazos de roca por todos lados, era el Centro de Cultura de Gros Morne, donde obviamente se cayó la noche del sábado, y lo que están haciendo es buscar los sobrevivientes. Han ido de alguna manera esparciendo los escombros, y bajo esa pega también es con cuidado, porque no es llegar y sacar escombros. O sea, tú puedes llegar incluso puede ser peor. Exacto, puedes incluso llegar a matar a alguien que está ahí, no sé, como medio convaleciente. Ahí están estas imágenes de noche. Está en la búsqueda de supervivientes.
obviamente, y al otro día, lo que estamos viendo recién, nos quedó claro cuál era la terrible postal en la mañana, pero obviamente aquí están la gente metiéndose por donde puede, intentando mantener estos minutos de silencio, donde todos se ponen de acuerdo para ver si hay alguien gritando auxilio, si es que está en condiciones de gritar. Hay personas desmayadas, por supuesto, que siempre suele ocurrir, personas que están aplastadas, parte, ¿cierto?, de sus piernas, que no se pueden mover, personas que tendrán que pasar una gran cantidad de horas antes de recuperar el conocimiento y poder solicitar esta ayuda. Y como tú bien decías, en el hecho de mover, yo puedo derrumbar otros elementos. Entonces, súper importante. Y ojo, generalmente cuando hablamos, por ejemplo, en esto que ha ocurrido en Chile, en México, por ejemplo, hay maquinarias con que hacer esto. Allá, esas maquinarias no existen. No, es a manito, es a mano. Y acá no es como cuento con un rescate especial, personalizado, a todo terreno, 4x4, como usted lo quiera mencionar, de una manera más bien cercana, como ha sido, gracias a Dios, nuestro caso. Y nosotros tenemos esas herramientas, tenemos acceso directo. Acá las búsquedas son desde el amor y desesperación de que no está mi hija, de que mi mamá no la encuentro, de que mi marido fue a comprar y no volvió nunca más y necesito encontrarlo quizás bajo un escombro. Entonces, la búsqueda tiene que ver con un proceso de desesperación. Dice, no, quiero sacar todo, quiero encontrar a mi hija. Y eso es súper delicado porque pueden llegar a entorpecer incluso este proceso. Qué impactante, perdón, no sé si les pasa lo mismo, pero qué impactante ver, porque tú no ve un pedazo grande de estructura que se cayó, sino que pareciera que fue todo completamente demolido. Es que eso son fue lo que pequeñas y pequeñas piedras. Totalmente. La verdad yo no sabría por dónde empezar a buscar. Oye, y a propósito de eso, claro, uno ve tal nivel de destrucción, Salfa, que es confiable esta cifra, porque recuerdo lo de Indonesia, que también al principio la voz oficial decía un muerto y terminaron siendo 100.000, no sé cuántos más. Vamos a hacer la actualización de Indonesia también. Pero tú dices, tienes razón, en ese caso yo creo que hay una reflexión clara. Estamos hablando de un gobierno que finalmente levantó la alerta de tsunami, por la razón que sea, así que imagínate cuál es el grado de culpabilidad que tienen por haber hecho ese ejercicio de levantar esta tremenda desgracia. En este caso, obviamente, ellos no tienen las condiciones, no tienen obviamente los datos estadísticos y lo que nos está llegando es simplemente por goteo a nosotros. Bueno, si acá en Chile nos costó hacer un censo, imagínate en Haití. Yo estaba pensando... Buen punto, maestro. Estaba pensando otra cosa. La naturaleza, de cierta manera, se ensaña con los países pobres. Inclusive, no sé, vimos hace poco en Puerto Rico que está quebrado. Puerto Rico, un estado libre asociado a Estados Unidos, absolutamente quebrado. Les pasó el huracán, el terremoto en Haití, Indonesia, inclusive acá los desastres naturales en Santiago. Nunca ha habido un aluvión en Vitacura, en Las Condes. Siempre son por los... Hubo en los 80. Pero muy poco. Pero generalmente los aluviones son en los lugares más pobres, ¿verdad? Sí. La naturaleza es clasista, Cristian. Mire, si uno lo piensa, pareciera que la naturaleza... No tenemos una teoría para eso, la verdad que... Claro, lo único que uno podría pensar. Claro. ¿Hubo alerta de tsunami? Hubo alerta de tsunami, pero que inmediatamente fue bajada. Obviamente, la alerta de tsunami llegó desde afuera, no desde propio Haití, que claramente no tienen los medios para tratar de entender si esto es una posibilidad o no. Sin embargo, hubo fuertes marejadas y tenemos parte de esas imágenes de cómo llegó este tren de olas, no categorizadas como un tsunami, pero lo suficiente para pasar la barrera de lo que ellos conocen como la costa e inundar gran parte de las primeras cuadras, ¿cierto?, de los poblados que están muy cerca de la orilla. Allá claramente se ve el mar y, bueno, estamos hablando de unas 2 o 3 primeras cuadras donde se vio claramente inundado. O sea, lo que no se cayó en este sector, obviamente, de Haití, quedó, obviamente, sepultado esta vez por el océano, en donde, una vez más, está el tema sanitario, está el problema... O sea, pero, a ver, lo que usted está viendo en estos momentos no es como una noticia de este fin de semana y después sea otra cosa. Esta noticia, para la gente de Haití, va a durar los próximos 2 o 3 años, tratando de sacarse esta desgracia que acaeció este fin de semana. Volver a pararse, limpiar eso, sacar a la gente, mover los escombros, les va a tomar años. Insisto que ellos todavía no se paraban del año 2010, imagínate ahora, es terrible. ¿Cuánto tiempo, horas tienen que pasar después del terremoto para que uno ya descarte el tsunami?
¿Es instantáneo, se supone, el tsunami al tiro después del terremoto? ¿O puede que lleguen 2 días después un tsunami? Es relativo, tiene que ver dónde se produce el hipocentro del terremoto, que tiene que ser en el mar, que tiene que ser sobre 7,5, que tiene que ser un fenómeno de levantamiento de placas y no de un sismo que se mueva lado a lado. Tiene que pasar todo eso. Entonces, ¿cuán lejos sucedió? ¿A qué profundidad? Es cuánto rato se demora. Pero el récord no más de 1 hora va a pasar aproximadamente. Y generalmente se habla que después del terremoto, cuando es cerca de la costa, en nuestro caso en Chile, fue aproximadamente como 20-25 minutos después, más o menos. Una cosa así. Recordar también que Haití es una zona muy montañosa. Haití significa tierra de montaña. Mira. Y hay chilenos que han fallecido. En el terremoto del 2010 fallecieron 2 chilenas. Sí. En particular, una persona que llamaba más la atención, que era por la situación. Estaba un jefe de la tropa militar, que era el general Ricardo Toro. Hoy día es el jefe de la ONEMI. Tenía a su mujer, lo estaba acompañando en esos días de enero, de vacaciones de verano para Chile, y ella fallece en el hotel porque el hotel se viene abajo. La señora María Teresa Dowling, que es una de las chilenas que falleció en el terremoto ya hace 8 años atrás, en situaciones muy similares a las que vivimos o las que estamos viendo del terremoto. Imagínate que cuando uno, por ejemplo, cuando hubo este terremoto en Japón hace poco y estaban los chilenos, y donde obviamente la gente de Japón, siento que es uno de los países más ricos del mundo, arrancaban igual. Fíjate que ellos seguían ahí como viendo la tele y decían, uy, está temblando fuerte, pero ahí llegaban. Es un chileno, digamos, que de alguna manera tiene asumido la cultura de que el piso se te mueva. Pero incluso sí, una chilena en las construcciones, ¿cierto? En el ámbito arquitectónico de lo que presenta Haití, no sobrevivió para el caso. Alguien que podría, digamos, en su cuerpo tener experiencia de terremoto. Yo creo que ahí se cruza, y yo creo que ahí quizás uno también como chileno tiene que aprender a no ser soberbio. Porque efectivamente nosotros tenemos la confianza con ciertos movimientos sísmicos y nos manejamos. Pero nos manejamos en Chile, con construcciones que están sostenidas. Y otro contexto. Claro, o sea, claro, de alguna manera uno tiene... en Japón. Exactamente. No, perdona, y además esa tranquilidad que uno tiene y que siente de que... sé dónde vive mi mamá, sé que mi vecina me puede contactar con un familiar, la desesperación de estar además en otro país viviendo este tipo de situación. ¿Tú a dónde vas? ¿A quién recurres? ¿Cuáles son tus medios? Es cuando tú eres una visita gubernamental, qué sé yo, tienes otros accesos, pero si no, es bien mezquina la situación. Ahora, yo me recuerdo inmediatamente lo que pasa en enero, ¿no es cierto?, del 2010, días posteriores lo que pasa en nuestro país. No me dejo de preguntar, Salfa, sin ánimos de nada, pero simplemente para tener un poco la información y para que quede más bien claro si es que se puede, ¿no? Sí. ¿Hay algún tipo de conexión de lo que está pasando el movimiento telúrico en Haití y nuestro país? ¿Podríamos nosotros salir? Se lo voy a contestar de inmediato con toda la responsabilidad del caso. Simplemente debo decir que se nos acaba de actualizar las noticias que llegan muy agotadas. Imagínense lo difícil que es la emisión de conexión y de noticias desde este país que nosotros abrazamos a sus conciudadanos con mucho cariño acá, ¿cierto? Como son los haitianos. Son 15 los fallecidos hasta ahora. 15. Insisto, esto es una cifra completamente, digamos, a mí me parece relativamente informal. Si yo simplemente lo extrapolo a los datos estadísticos, para el año 2010, los muertos, los fallecidos, es que parece apocalíptico, fueron 300.000. 300.000. O sea, imagínate lo que es tremendo hacerse cargo de 300.000 fallecidos. Se les cayó el Palacio Presidencial. Absolutamente. Voy a tomar, mire, esto escúchamelo bien, por favor, en la casa. Con toda la prudencia, con toda la altura de mira y con todo, digamos, el respeto que amerita una información que a veces se repite en el tiempo y no necesariamente esto tiene que ser así. Pero ojo, hoy día en Chile mucha gente está preocupada porque no ha temblado. Yo diría que es el primer año que no ha temblado. Todos los años hay un reguete bien fuerte sismo que sale en las noticias. No ha pasado. O sea, estamos en octubre y no pasa nada con Chile. De verdad. Volcanes nomás, volcanes activos en todo el mundo. Exacto, que eso... Sí, eso ha sido lo hemos tenido. Claro, exacto. Hemos estado en eso. Año 2009 fue un fuerte sismo en Indonesia. Y que hay que decir que la naturaleza este año, cómo se ha ensañado con Indonesia. 2009. Posteriormente, en Haití, enero, hay un terremoto en el 2010 en Haití. Un mes después, aproximadamente, hay un terremoto que todos ubican del 28 de febrero en Chile. Y luego, el año 2011, en Japón. ¿Qué pasaba en el año 2018? Han habido por lo menos 3 sismos fuertes, 4 de importancia en Japón. En Indonesia, olvídate.
cinco terremotos en menos de 2 meses. Y ahora Haití. Y en Chile no ha temblado. Tú me haces una pregunta. ¿Puede que caiga en Chile? Puede, por supuesto que puede. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Las probabilidades. ¿Qué es lo que dicen los que obviamente establecen lo que es migración sísmica? Que esto ya no tiene que ver con la ciencia, sino con hipótesis que parecen haberse probado a sí mismas en su ejercicio en el tiempo y que algunas universidades como la de Oregon recién ahora vienen a abrazarlas después de 40 años de investigación. Al parecer, y esto aún así lo que voy a decir, pónganme mucha atención en la casa, lo que voy a decir ahora tampoco lo puedo asegurar. Lo que voy a hacer ahora es traspasar la información que me dicen tanto la academia como aquellos que establecen hipótesis de cómo se mueven los terremotos a través del mundo. Al parecer, que no haya temblado en Chile, parece una mala noticia, pero no es tal. Todo lo que debió haber ocurrido acá quizás es lo que ha sido distribuido en toda esta enorme cantidad de sismos grandes que ha pegado en Asia. Por lo tanto, hemos zafado como nunca este año. Lo que no es que se esté juntando, lo que, ojo, es el inevitable que en algún momento haya un gran terremoto en nuestro país. Eso no hay cómo sacarlo, va a ocurrir.